Agenda al Día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 25 minutos. El 5 de mayo de 2022 en Quito, esta es una nota del portal Primicias. El 5 de mayo de 2022 en Quito se fundó oficialmente la firma jurídica Invictus Law Group. Los fundadores y socios igualitarios de esa empresa fueron Mario Godoy, María Dolores Vintimilla, José Carlos García y Cristian Rosero. Si bien el bufete llevaba varios años funcionando, en esa fecha recién se legalizó. Desde su creación, la firma ha tenido varios movimientos societarios. A inicios de enero del 2024, Mario Godoy vendió sus acciones a Vintimilla, la que es su esposa, y meses después ambos se casaron. Además, García vendió su parte a un nuevo socio, Jorge Carrillo, quien meses después también vendió a Vintimilla. Actualmente los únicos socios en el bufet son Vintimilla y Rosero, quienes conservan un cuarto de la compañía. 3 años y medio después de la fundación, la mayoría de los nombres relacionados con la firma están involucrados en una trama de supuesta corrupción judicial. El primero en dar un paso a la función pública fue Mario Godoy el 25 de enero del 2024, un día después de haber vendido sus acciones en Invictus a su esposa. Fue nombrado procurador jurídico de Petroecuador ya durante el gobierno de Daniel Noboa. 8 días después y tras vender sus acciones de la firma privada Vintimilla, García fue nombrado subprocurador jurídico de la estatal petrolera. Por su época, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debía nombrar al nuevo presidente de la Judicatura, y tras la renuncia y encarcelamiento de Wilman Terán, José Swin, presidente de la Corte Nacional, debía presentar una terna de candidatos. Inicialmente puso a Hugo Landívar, directivo de ADN, organización del gobierno del presidente Noboa. Tras el escándalo por esa inclusión y porque había incumplido el requisito de experiencia, Swin lo reemplazó con Godoy, quien finalmente fue designado presidente de la Judicatura. Su lugar en Petroecuador fue asumido por García, quien ostentó la Procuraduría Judicial de esa empresa pública hasta finales de noviembre. El abogado permaneció en esa función pese a la inestabilidad interna de Petroecuador, que en este periodo tuvo 3 gerentes. Así a la Judicatura, en cambio, llegó otro de los socios, el 1 de agosto del 2024. Godoy contrató a Jorge Carrillo como jefe de asesoría y normativa, cargo que mantiene hasta la actualidad. Días antes, él también vendió sus acciones de Invictus a Vintimilla. Esto lo conocimos en su momento por Jorge Peñafiel, ex asambleísta por Construye, a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Querido Hernán, un gusto estar contigo, un saludo y buen día a toda la audiencia. Bueno, así es como llegaron a la Judicatura todos los personajes que hoy están en cuestionamiento, pero hay más, usted conoce un poco más. Efectivamente, estamos ante la corporativización de la función judicial por parte de este estudio jurídico. Este estudio jurídico, denominado Invictus, paradójicamente, es uno de los, yo diría, la punta del iceberg dentro de la investigación y la indagación que tiene que ver con el involucramiento del crimen organizado en la función judicial a través de sus herramientas, que son Mario Godoy en principio y en segunda instancia el señor Gaibor, así como Carrillo, que forman parte de todo el entramado. ¿Cómo sucede el asunto, estimado Hernán? La esposa del señor Godoy, que actualmente se ha detectado, ha sido, y pareciera ser que sigue siendo abogada del señor Cerdán dentro de la trama de corrupción que ha sido revelada por el juez Serrano hace una semana. Es en principio la esposa de él, y segundo es el nexo entre la mafia que está siendo juzgada por parte de el señor Serrano y que renunció a esa defensa, a ese proceso, así como con el presidente del Consejo de la Corte, del Consejo de la Judicatura. Es decir, su esposa es abogada de quien amenazó de muerte a un juez anticorrupción, y ella es la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura. No solamente fue o es, digamos, abogada de este señor, sino que también aparentemente la señora Vintimilla, esposa del señor Mario Godoy, es también o fue en algún momento abogada del señor Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el narcotraficante más conocido del Ecuador.
Entonces, hablar en este momento de que el señor presidente del Consejo de la Judicatura es una persona proba, es una persona idónea para ejercer la presidencia del Consejo de la Judicatura, es un despropósito. Eso es irreal. El señor, así como todos los socios involucrados dentro de este estudio jurídico, se encuentran en posiciones claves en el Estado. También hay que decirlo. Esto es el principio de una gran investigación de involucramiento del crimen organizado en la función judicial, así como en otras instancias como en Petroecuador. Ha dicho Godoy ayer que es un perseguido político con furia. ¿Quién lo persigue políticamente si estos nexos ya se vienen hablando hace ya algún rato? Bueno, a mí me gustaría preguntarle al señor Godoy de dónde saca la versión de que esto es un tema político. Si bien es de responsabilidad política, que eso es otra cosa, aquí no hay un interés de perseguirlo a él personalmente. Él es presidente del Consejo de la Judicatura, por favor. Él es el primer funcionario llamado a respetar la ley, a respetar la moral pública, a respetar la independencia de poderes. Estos principios jurídicos de moral son los que él tiene que promover. ¿De qué habla con el tema político? Esto no es un tema político. Él tiene que, si tuviera una gota de sangre en la cara, renunciara inmediatamente ipso facto, porque no puede la justicia someterse a los designios, o al menos, si no quiere llamarlos designios, a los potenciales designios de intereses del crimen organizado. La mera sospecha de que él está involucrado en el crimen organizado o tuviera nexos con el crimen organizado le da la razón perfecta para renunciar y además irse dejando la función más importante de la justicia para que al menos la ciudadanía no tenga esa duda de que la justicia está siendo manejada por intereses oscuros. Porque ayer, después de escuchar los audios y las formas, uno se queda preguntando ¿y cuántas sentencias más tramitaron así? ¿Cuántos narcotraficantes o delincuentes salieron por beneficio del trámite que tenían que hacer o que hicieron? El señor Gaibor está desde el día 1 junto al señor Mario Godoy. El señor Jorge Carrillo está junto al señor Mario Godoy desde el día 1, así como toda la estructura que él puso dentro de la función judicial. Yo también quisiera saber, y ese debería ser parte de la investigación, si hubiera aquí en este país algún asambleísta que quiera hacerlo, pero aparentemente no existe. Quisiera saber quiénes han sido las personas o los jueces que han estado presionados pues por estos señores a nombre del señor Mario Godoy en la función judicial desde sus inicios del señor Godoy. Estamos hablando de aproximadamente 2 años, porque el señor Godoy está desde ya un año y pico desde que el señor Godoy es presidente del Consejo de la Judicatura. A mí me gustaría saber quiénes son los narcotraficantes que han tenido sobreseimientos o han tenido declaraciones de inocencia desde ese momento hasta el día de hoy, porque por ahí podríamos detectar cuáles han sido también los jueces presionados y que el día de hoy no van a hablar, porque ya está el tema revelado y además podrían ser sometidos a una coacción que es injusta. Por tanto, yo quisiera saber eso, si en este país, repito, hubieran asambleístas que quieran hacer ese trabajo. Las dudas sobre Mario Godoy y su administración llegan desde cómo es nombrado en ese cargo. Ya había una presidenta del Consejo de la Judicatura, creo que duró horas, y enseguida le impusieron a Godoy encima con el poder político. ¿Cómo llegan las relaciones políticas de Mario Godoy si antes lo nombró el correísmo? Acordémonos de el tristemente célebre alias Mónica diciendo yo voté por Godoy y malagradecido, la Liga Azul lo puso, ¿no? Y luego las relaciones y el cambio de camiseta política. La primera, dice el portal digital Primicias, que la primera conexión política con el actual gobierno es a través de Esteban Torres, entonces viceministro de gobierno, con quien Godoy compartió docencia en la Universidad de Indoamérica, en la que además Luis Fernando Torres, padre del primero, era decano. La segunda versión apunta a Fausto Jarrín, quien tenía una relación personal con Godoy,
y quien dejó el correísmo para convertirse en asesor del presidente. ¿Es por ahí por donde llegan las nuevas relaciones políticas de Mario Godoy? Mario Godoy ha sido siempre una válvula y un switch intercambiable. El señor Godoy, en principio, fue correísta. Estuvo dentro de todo el entramado y el posicionamiento del correísmo en la justicia. Fue parte de las ternas gracias al apoyo del correísmo. Fue parte y fue elogiado por el señor Augusto Verduga, miembro principal de la Liga Azul y destituido, vinculado a crímenes también relacionados a su tráfico de influencias. Luego, Mario Godoy, viendo que en ese ámbito y en ese espacio político no iba a tener apoyo, porque ya el correísmo venía en declive, decide de manera personal y voluntaria, más bien dicho, acercarse al gobierno. Y el gobierno nacional lo admite dentro de sus adeptos. Tanto es así que el voto de Juan Esteban Guarderas, en ese momento, representante del gobierno en el Consejo de Participación Ciudadana, es el que le permite ser electo y ser seleccionado como presidente del Consejo de la Judicatura en vez de la señora Nubia Martínez. No nos olvidemos que allí el voto del señor Guarderas fue el que le permitió primero dar de baja al proceso de Martínez para la presidencia del Consejo de la Judicatura y dos, seleccionarlo al señor Mario Godoy. Luego, la segunda responsabilidad que tienen aquí es por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es quien al principio dijo no iba a ponerlo dentro de la terna. Ni lo conocía. Ni lo Así conocía. Ni lo conocía y es más, se atrevió a decir que nadie lo iba a poner. Ajá. No solamente él, sino que nadie de la Corte Nacional de Justicia le iba a pedir que lo ponga. Y resulta que entre gallos y medianoche, de manera sorpresiva, aparece el señor Godoy dentro de la terna. Aquí hay varios responsables. Los responsables materiales, yo diría, el Consejo de Participación Ciudadana en pleno. Ahí hay unos 2 o 3 consejeros o ex consejeros que se están pretendiendo hacer de la vista gorda, que yo no fui, que yo no sube, que yo no voté a favor. Eso está grabado, afortunadamente. Así es, está grabado. Hay muchos que pasaron de ingenuos también, porque habiéndose opuesto a Mario Godoy, resultan estar trabajando actualmente en el gobierno nacional. Y hay otros que esos son los autores materiales del acto, diría yo. Y los autores intelectuales o políticos del tema, están todos los otros. En principio, el Consejo de la Judicatura actual que no hace nada respecto de esta situación, más allá de pedir una tibia solicitud de renuncia al señor Gaibor. Tiene que haber un terremoto en la función judicial. Esto es un tema gravísimo. Es el crimen organizado frente a la institucionalidad del país. Y qué pena qué pena por la función judicial. Con esto termino, exasambleísta, porque, claro, mientras las autoridades presuntamente han estado exigiendo sentencias para este tipo de casos que son, digamos, muy costosos, que tienen mucho dinero de por medio, la pobre función judicial ni con equipos, ni con insumos, ni con papel, poniendo cuotas, haciendo rifas hasta para pagar la luz. Y luego van a decir a nivel internacional que han hecho cambios en la justicia. Eso es lo catastrófico de este pobre país, que por un lado tenemos a este tipo de autoridades nefastas que hacen tanto daño a la lucha contra el crimen organizado, y por otro lado tenemos el olvido y el abandono total y absoluto de las instituciones. El Consejo de la Judicatura no puede ser peor. O sea, en este momento no solamente que no le dan ni papel higiénico a los baños de la función judicial y papel en las unidades judiciales, sino que están vinculados intentando promover la agenda del crimen organizado. O sea, por favor, estamos ante la debacle moral más grande de toda la historia del país. Esto es peor que lo de Wilman Terán, y eso que yo le seguí el juicio político a Wilman Terán igual. Y ahí el correísmo lo salvó. Hoy día yo quisiera que le sigan juicio político, más allá que yo ya le presenté y me lo archivaron a Mario Godoy. Es ADN, el que lo está protegiendo. Y la parte de la investigación por el lado de la fiscalía, le vemos a un fiscal timorato, escondido, silencioso. La fiscalía es otro nivel de opacidad.
Sí, el tema del fiscal, rápidamente. El fiscal en este momento es una opacidad absurda. Estamos ante el crimen organizado y el señor fiscal contando margaritas o esperando la Navidad. Por favor, ¿dónde están los allanamientos? ¿Dónde está la gente presa que está vinculada al crimen organizado? ¿Dónde están los celulares captados y de los señores Gaibor, Carrillo, Godoy y de toda la estructura de la señora Ventimilla? Es lo que necesitamos saber. ¿Dónde está la justicia en este país? Bien, gracias a Jorge Peñafiel, ex asambleísta por Construye, hablando de los cuestionamientos a Mario Godoy. Hace exactamente un año él presentó el juicio político a Godoy y apoyaron varios asambleístas, ¿no? 44, excepto los de ADN. Veamos qué va a pasar en estos próximos días cuando Mario Godoy vaya a la Asamblea Nacional y cuál va a ser la posición del bloque oficialista. ¿Y qué nos va a decir? ¿Qué nos va a contar? ¿Nos irá a dar detalles de toda esta trama o nos irá a decir que lo persiguen por aquí, que lo persiguen por acá? Hay que esperar. Igualmente un buen día, querido Hernán, y Gracias. tenemos que esperar todos. Gracias, hasta luego. 6:42.